Esto no es un asesoramiento médico, que todo lo que cuento tiene una finalidad informativa estrictamente, que esto no sustituye ningún diagnóstico o tratamiento médico y que cada uno tiene que buscar el asesoramiento médico correspondiente a su situación, que si alguien se encontrara en situación de emergencia médica durante esta charla, hable con su médico, con su servicio de urgencias. En España es el 112, pero cada país tiene un servicio equivalente y que luego la confianza en la información que aquí se proporciona queda bajo responsabilidad lugar, ¿por qué de cada doy esta persona que charla? Está Y luego empiezo con algo evidente, que es la vida, la necesidad de venganza, la obligatoriedad del perdón, aquello de poner palabras a lo que no existe, la diferencia entre una actitud negativa y otra positiva, la diferencia entre dolor y sufrimiento, cómo se vive el duelo, aprender a convivir con el vacío, la importancia del arte, el valor del humor en situaciones difíciles y cómo llegar a ser eternos. Casi nada para una charla como esta. ¿Por qué doy esta charla? Bueno, pues porque las personas que perdemos hijos somos muertos en vida, básicamente. Estamos en una situación de sufrimiento perpetuo, con un duelo generalmente mal resuelto, que se percibe una tristeza en nuestra vida, generalmente conlleva una depresión. Es una herida que no solemos gestionar adecuadamente y tenemos mucho miedo a hablar de ello. Así que para intentar resolver esto de alguna manera, pues doy este tipo de charla. ¿Con qué objetivo? Bueno, aunque esto no se supera, pero puedes aprender a convivir con ello. Y eso ya es mucho. ¿Qué objeto? Pues recuperar una cierta vida familiar, una nueva normalidad en esa vida familiar y que la tristeza sea una situación puntual, no algo permanente. Y por otro lado, el que aprendamos a desarrollar mecanismos de recuperación rápida ante tormentas emocionales. Empezamos por algo que es como muy evidente y es, bueno, ¿y qué es la vida? Pues para eso, básicamente lo que hago es que tengo aquí un vídeo en el cual pues explican qué es la vida. When we die, our lifeline does this. When we're alive, our lifeline does this. Notice how that connects with our real experience of life. Life is full of ups and downs. It means you're alive. Twists and turns. Love and loss. Happiness and sadness. Success and failure. We experience extreme highs, peaks, and summits, and at the same time experience the troughs, the lows, and submit. Life is kind of like one big crazy roller coaster. It starts slowly, fills you with anticipation and curiosity, takes you up, and then sends you flying down, only to rise up quickly again. We laugh until it hurts. We cry inside a little. Experience a few moments where we wanted to stop and hope it's all over, but it just keeps going. We somehow think that success is linear, an upward line. There is literally no case study for that. Everyone we admire has ups and downs. Your body mostly replaces itself every 7 to 15 years. The organs that work the hardest have the fastest changeover. You get a whole new skin every 2 to 4 weeks. Your red blood cells last less than half a year. And your liver renews itself at least once every couple of years. The universe is always changing. We are always changing. But we want to remain the same. We settle for security, not recognizing that a flat lifeline means we're dead. Real life is ups and downs. Death looks like this. Every time I see that, I remind myself, this is living, this isn't. In the journey of life, we pass pleasure and pain. There will be sunshine and rain. There will be loss and gain. But we must learn to move forward again and again. Don't judge the moment. Don't try to hang on because it will keep pushing you forward. And remember, this morning, if you're healthy, you're happier than the 1 million people that will not survive this week. If there's food in your fridge, shoes on your feet,
clothes on your body, a bed to sleep on, and a roof over your head, you're richer than 75% of people in the world. And if you have a bank account, money in your wallet or a purse, or coins in a jar, you're in the top 8% of the world's wealthiest. We cannot avoid the ups and downs, but we can change the way we see them. Because as Wayne Dyer said, when we change the way we look at things, the things we look at change. Bueno, pues parece obvio, pero la vida son cimas y valles. Cuando estamos en una cima, como que todo lo vemos de color de rosa, pero luego cuando estamos en un valle, como que nos olvidamos, ¿no? Parece que eso no es la vida, ¿no? La vida también es eso. Lo que ocurre es que nos cuesta aceptarlo. Y en mi caso, el valle que afecta a esta presentación es que mi hijo Gonzalo, con 23 años, pues falleció hace casi 5, básicamente. Y, y entonces, pues como consecuencia de esa situación, pues nuestra familia sufrió pues el revés más duro que hemos tenido hasta el momento en nuestra vida. Y aquí tenéis un poco la noticia de prensa que reflejó esta situación. Cuando mi hijo murió, previamente estuvo 6 meses en coma, entonces nosotros creamos una página que se llamaba Cerebrum G, el cerebro de Gonzalo, que inicialmente contaba un poco cómo era la evolución de ese coma, más bien escasa, porque los comas se caracterizan por eso. Y ya cuando el crío murió, pues mantuvimos esa página para convertirlo en un memorial sobre nuestro hijo. Básicamente creíamos que era importante que se le pudiera recordar, ¿no? Aquí tenéis, en este caso, el comienzo de la página. Lo que estáis viendo es el altar de la iglesia como estaba el día que lo enterramos, básicamente. Y aquí pues hemos ido publicando pues diferentes informaciones relativas a, a nuestro hijo una vez ya fallecido. Por ejemplo, en esta página pues hay vídeos de cuando el crío era pequeño y también hay vídeos de cuando al crío le enterramos, ¿no? Por ejemplo, el entierro y el funeral de Gonzalo están replicados, ¿no? Por ejemplo, una homilía de un sacerdote que hablaba sobre si Dios es injusto, una situación que muchas veces las personas que hemos perdido un hijo nos planteamos, ¿no? ¿Por qué Dios me hace esto? Pues aquí hay un sacerdote que habla con mucho criterio sobre ese tipo de reflexiones, básicamente. Esta es la tumba donde está mi hijo, por ejemplo, algunas misas que hemos celebrado de aniversario. Aquí está mi hijo Gonzalo, básicamente. Y bueno, pues aquí vamos colocando algunas cosas que consideramos oportunas en relación a los recuerdos y situaciones que hoy en día pues vamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, este es el funeral que hicimos hace 4 años cuando falleció mi hijo. Un funeral pues en el que mis amigos de los coros de Madrid vinieron a cantar de una forma masiva la, el entierro, el funeral de mi hijo en este caso, ¿no? Básicamente. Em, en esta situación, pues la verdad es que cuando tú te encuentras con un hijo muerto, pues estás destruido y desolado, ¿no? Que es como nos encontrábamos en el momento en que se celebró el funeral. Y una idea recurrente que se presenta en esta situación es la venganza. Nuestra familia recibió muchos consejos a lo largo de los años sobre qué hacer para intentar sobrevivir a esta situación. Y una de las recomendaciones que recibimos fue contratar un sicario para matar a quien había matado a nuestro hijo. Y esa fue la única recomendación que no pusimos en práctica. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Aquí tenéis una noticia, por ejemplo,
una persona que mató al asesino de su hijo. El problema fundamental es que cuando tú te tomas la venganza por tu mano, que es una situación que las películas nos presentan con mucha frecuencia, pues la ley te la aplican de la forma más estricta posible. Y eso significa que te puedes pasar entre 10 y 20 años en la cárcel fácilmente. En algunos países donde estas situaciones se ven de otra manera, pues bueno, puede que con un par de años de prisión lo resuelvas, ¿no? Conozco algún caso en Estados Unidos donde después de 2 años el asesino de quien había matado a su hijo, pues bueno, salió de prisión y luego haciendo servicio social, pues lo resolvió. Pero eso es lo menos habitual. Entonces la venganza, el problema que tiene es que no se va, persiste a lo largo del tiempo. Y yo observo muchas personas que han perdido sus hijos, creo que subyace es una situación de venganza, de ira, de rabia, de dolor, pero es la palabra venganza quizás la que más me viene a la mente cuando escucho el discurso de estas personas. Pero la venganza no cura, la venganza no sana. Es el perdón. El perdón es lo que cura. Y voy a poneros aquí un caso real de una persona que nos explica cómo el perdón le ayudó. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de dos formas, perdonando o agradeciendo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y Bueno, hasta aquí quería mostraros un poco este vídeo donde una persona que ha sufrido un ataque terrorista y perdió 2 piernas cuando siendo niña, pues bueno, aquí se ve cómo ha recuperado su vida, pero lo que más me gusta es el ejemplo que da, de que realmente no es la venganza lo que sana, sino es el perdón. Y creo que es un ejemplo a imitar y a seguir en general. Cuando mi hijo murió, pues estábamos en un pozo terrible, éramos zombies, sí, estábamos vivos, pero nos comportábamos como si no lo estuviéramos realmente, porque tus emociones son tan extremas y tu visión de la vida en ese momento es tan oscura que, que realmente estás como fuera de lo humano.
estás en un limbo fuera de la vida convencional. Y hubo un momento en el que me pregunté em, que qué era yo. Yo era un padre, o era una madre, una hermana, mi familia, que habíamos perdido un hijo. ¿Y cómo se llamaba esa persona? Empecé a buscar por internet y no lo encontré. No lo encontré ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma. No hay, no había en aquel momento una palabra para designar a una madre o un padre que hubiera perdido un hijo. Solo la encontré en sánscrito, Vilomaj, Vilomah. Ese es el único idioma que tiene una palabra para designar a una madre o un padre que ha perdido un hijo. Desafortunadamente el sánscrito es una lengua muerta y no me gustó la palabra, con lo cual me quedé con las ganas, ¿no? Yo no me sabía ubicar en el mundo, estaba absolutamente perdido, porque no había una palabra para definirnos. Afortunadamente, unos meses más tarde, la Federación Española de Padres de Hijos con Cáncer le pidió a alguien que creara una palabra, que la inventara, y el resultado fue la palabra huérfilo, huérfano de hijo. Esa federación llevó la palabra a la Academia Española y aquí se ve la página de la Academia donde dicen que rechazan la palabra, dicen que tú tienes que llamarte huérfano o huérfano de hijo y que el hecho de reflejar la palabra en su página web no significa que la acepten, sino que la rechazan. La academia dice que para que ellos puedan aceptar la palabra hay que usarla. Por eso yo desde entonces la utilizo de una forma sistemática y pido a las personas que me conocen que también hagan uso de esa palabra, sobre todo en textos escritos, que es lo que a la academia le sirve como indicador de que realmente la palabra se utiliza. Uno de los textos que publiqué sobre esta situación es uno que explica un poco lo que es el caso de los huérfilos, en este caso sobre mi hijo, ¿no? Es decir, que en este texto que está viendo aquí resumo en una página pues lo que ha sido el caso de mi hijo Gonzalo, básicamente. Lo que confío con el paso del tiempo, pues haya otras personas que se animen a utilizar la palabra. ¿Y por qué es importante la palabra? Pues es importante porque los seres humanos usamos las palabras para crear mapas mentales. Y sin una palabra es imposible crear un mapa. Y sin un mapa es imposible ubicarte. Y si no te ubicas, no puedes construir un camino para recuperarte. Esa es la importancia de la palabra. Solo existe lo que se nombra, y hasta que la palabra no apareció, estábamos extraviados y perdidos. Pero gracias a la palabra empezamos a construir un camino de nuestra recuperación. En general, cuando uno está con un hijo muerto, tu actitud ante la vida es terriblemente negativa, y eso viene representado por el deseo de venganza y de ira que llena tu corazón y tu vida. Al acabar el funeral de mi hijo, que duró más de una hora, una señora muy mayor que me conocía desde la niñez se quedó en todo el funeral, se quedó esperando todos los pésames, con lo cual estuvo esperando como más de una hora y media esa señora, y al acabar vino hacia mí y me dijo: solo te voy a dar un consejo que tiene una palabra: aceptar. Y esta palabra transformó nuestro prisma situacional. Hasta ese momento habíamos estado en una especie como de venganza latente y de ira, y a partir de ahí cambiamos de un círculo pernicioso a un círculo virtuoso en el que aceptar la muerte del hijo, aceptar la ausencia, se convirtió en un objetivo para nosotros. Y fue gracias a ese consejo. Esta señora tan mayor, después de un año de darme este consejo, falleció. Y yo fui a su funeral donde estaba su hija. Cuando el funeral terminó y fui a dar el pésame a la hija, le di el mismo consejo que su madre me había dado.
Y ella respondió, pues tendré que empezar a aplicarlo entonces. El dolor es uno de los elementos más terribles que surgen como consecuencia del fallecimiento de un hijo. El dolor es una respuesta biológica que procede de nuestras emociones y es algo normal, es una manera de supervivencia, es una manera de gestionar una crisis. Dolor y emociones son algo asociados a los seres vivos, a las personas. Pero con el paso del tiempo, el dolor se convierte en sufrimiento y ya está empujado por los sentimientos, que es algo distinto a las emociones. Entonces, lo que las primeras semanas o meses es algo natural y biológico, que es el dolor basado en tus emociones, a partir de medio año se convierte en un sufrimiento generado por tus sentimientos. Los sentimientos son construcciones psicológicas y son específicas de cada persona. Ante una misma situación, dos personas pueden reaccionar de una forma totalmente distinta. Y eso se debe a que los sentimientos que cada persona tiene en relación con una situación son absolutamente específicos de cada uno. Una persona puede sentir muy intensamente una situación y otra lo puede sentir muy escasamente. Y a partir de ahí reaccionamos de una forma distinta ante esa situación. Lo más difícil de resolver ante la muerte de un hijo son los sentimientos, el inmenso sufrimiento que construimos. Y eso requiere generalmente apoyo psicológico para ser resuelto. Normalmente todo eso se resuelve en el proceso de duelo, ¿no? Que comienza con una parálisis, la negación, el enojo, el miedo, la tristeza. Y esa es la parte depresiva y mala del duelo, pero que llegado a ese punto de tristeza, pues pasamos a la parte donde nos recuperamos, la aceptación, el perdón, la búsqueda del sentido y el renacimiento de la persona, así hasta que encuentras una cierta paz espiritual. En nuestro caso, pues esto requirió como 2 años. Es un duelo complejo, el de, el de las personas huérfilas, y requiere de apoyo profesional de una forma imprescindible. Desafortunadamente hay muchas familias que se quedan en algún punto de este ciclo de duelo y no lo resuelven, no lo resuelven. Con lo cual son unas vidas terriblemente complicadas las que viven a lo largo de muchos años. Yo conozco algunos casos de familias que se han aislado de la sociedad tras la muerte de una hija y la única conexión que tienen con la sociedad es una persona que una vez a la semana les lleva alimentos. No tienen ninguna conexión con la sociedad más que ese mensajero, más que ese recadero que les lleva la comida. Es un caso extremo, conozco pocos, pero los hay. Normalmente lo que sucede es que las personas huérfilas ocultamos toda esta situación, lo escondemos de nuestra vida y seguimos viviendo con esto oculto. Eso es una herida abierta, no cicatrizada, que sigue generando sufrimiento sobre todo. Y ese sufrimiento, si se acumula, pues suele convertirse en situaciones depresivas frecuentes, lo cual es una forma de vivir muy triste. Así que por favor, buscad ayuda profesional para resolver el duelo si no lo habéis conseguido. Sin duda alguna, lo más complicado de resolver es aprender a vivir con el vacío que deja la persona que ha fallecido. Mi hijo Gonzalo, con 20 años, es el que tenéis a la izquierda. Pero claro, a mi hijo le han robado 60 años de vida. Bueno, pues aquí tenéis a Gonzalo con lo que podría ser con 60 años, en el cual, gracias a una inteligencia artificial, pues hemos intentado saber cómo hubiera sido si el crío hubiera llegado a vivir 60 años. Nosotros llenamos el vacío, pues con cosas como esta. Y
hemos creado un grupo de apoyo a las familias, que es este que os voy a enseñar a continuación, donde ahí pues colocamos toda aquella información que creemos que pudiera ser útiles a las familias, ¿no? Le llamamos el adiós antinatural porque es extraño que sobrevivamos a nuestros hijos, ¿no? Es un adiós raro. Y aquí pues hemos ido colocando pues todo aquello que habla sobre pérdidas. Por ejemplo, Carlo Acutis es un muchacho católico que falleció muy joven debido a un cáncer eh, que padeció y que antes de morir pues realizó varios milagros que la Iglesia Católica le ha reconocido, de forma que ahora es beato y supongo que dentro de algún tiempo lo convertirán en santo. Y esta película pues habla un poco de su caso, ¿no? O por ejemplo, este es un bebé que falleció ayer, que es el Día de las Enfermedades Raras, y este bebé tenía un cáncer realmente extraño y el crío pues con 17 meses falleció, ¿no? Y aquí hay de todo, ¿no? Hay canciones, hay tecnología para revivir a las personas fallecidas, hay películas que utilizan fallecimiento de jóvenes como parte de su argumento. Aquí, por ejemplo, en este punto están documentados 1000 casos de personas jóvenes fallecidas. Las circunstancias bajo las cuales fallecen los jóvenes son de lo más variopinto. Por ejemplo, aquí hay una influencer china de menos de 30 años que murió descuartizada por su familia política porque se estaban peleando por el dinero que había acumulado esta muchacha. ¿Eh? Y bueno, así hay cantidad de situaciones extrañas. Aquí, por ejemplo, hay una escultura que muestra lo que es la tristeza, el gran vacío interior que te crea la tristeza. Bueno, pues todo tipo de información relacionada con la pérdida está aquí aglutinada. Hay probablemente una enciclopedia de miles de páginas acumulada aquí. Todo lo que vamos encontrando sobre este tipo de situaciones, pues lo vamos colocando por aquí. Diversas personas huérfilas me han comentado que efectivamente la información que aquí se están encontrando les está ayudando. Me alegra que sea así. Para nosotros el arte ha sido un elemento de salvación tremendamente poderoso a la hora de encontrar vías para poder transformarnos emocionalmente. Decía Flaubert que amemos el arte porque es, de entre todas las mentiras, la menos mentirosa. Lo que veis en la parte izquierda es una fotografía que me regaló un amigo fotógrafo que representa un poco en el momento en que murió nuestro hijo, cómo nos encontrábamos emocionalmente. Ese, ese sufrimiento tan radical que teníamos. Y bueno, gracias a nuestros amigos artistas y otras manifestaciones de este estilo, pues conseguimos cambiar. Cuando hablamos de arte, hablamos de arquitectura, escultura, como el ejemplo que hemos visto antes, la pintura, el dibujo, la música, la poesía, el teatro, el cine o la fotografía, como en el caso que vemos aquí. Y todo eso nos puede ayudar. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es transformar el sufrimiento en arte. Es un recurso que ha sido muy utilizado a lo largo de la historia y que se ha mostrado como tremendamente poderoso para generar resiliencia. Y aquí hay un texto que no he encontrado quién es el autor, pero que refleja muy bien esto. Está roto, muy roto, y lo lamento, pero no se trata de ello, sino de lo que haces con eso. Porque he visto quienes lo han vuelto música, poesía, literatura, y déjame decirte que las mejores cosas se hacen con el alma hecha a trocitos. Así que vamos, no te despides de la vida, toma tu dolor y conviértelo en arte.
Y eso es una clave tremendamente útil. A nuestra familia le ha resultado un elemento vital para poder resurgir de nuestras cenizas y tener una vida digna. Os voy a poner un ejemplo de un músico que vivía en Nueva York en el piso 50 de un rascacielos y los padres estaban fuera del apartamento, pero el hijo de 6 años estaba en el apartamento que estaban limpiando y no sé por qué la limpieza incluía abrir unas ventanas que estaban a la altura del suelo. Se supone que en ese momento había un protocolo establecido para vigilar al niño y que no se hiciera daño, pero el protocolo falló. No sabemos muy bien por qué. El niño corrió hacia la ventana y saltó desde el piso 50. Bueno, pues este padre, roto de dolor, compuso la canción que os voy a poner a continuación. ¿Quieres saber por qué la Clínica Impress de Madrid es la mejor solución para alinear tus dientes? Si sufres de apiñamiento, Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same
Bueno, pues gracias a esta canción, el grandísimo Eric Clapton se reconcilió con la vida. Y este es un ejemplo de cómo transformar el sufrimiento en arte a través de la música. Pero cada uno puede encontrar su camino, pues por ejemplo, escribiendo un libro, un diario sobre lo que ha vivido y experimentado, o por ejemplo, pues realizando un dibujo o una serie de dibujos. Todo es válido, todo sirve para soltar eso que tienes en el interior y que no sabes cómo liberarte de ello. El arte sirve para eso. Y a su vez, estas muestras de arte pueden ayudar a otras personas a encontrar la luz, como es el caso de esta maravillosa canción de Eric Clapton. Luego hay un punto muy complicado de resolver, que es el humor. Claro, dice, oye, que se me ha muerto un hijo. ¿Cómo te atreves a hablar de humor? Pues hay algún momento del tiempo en el cual te lo tienes que plantear. ¿Por qué? Porque una vida sin humor posiblemente es difícil de vivir. El humor es una de las características más significativas del ser humano. El humor ayuda a resolver situaciones muy complejas. Y aunque resulte duro decirlo, también en relación con la muerte de un hijo, el humor puede ayudar. Ciertamente no en los primeros meses, ni no quizás en los primeros años, pero con el tiempo las cosas se ven con menos intensidad y ahí el humor, quizás recordamos las situaciones de humor que nuestro hijo nos provocó, aquellas que nos irritaron, quizás en el momento del pasado y que sin embargo ahora apreciamos. El humor es muy distinto en su intensidad. Podemos hablar del humor blanco, que es un humor sanote, que no se mete con nadie, ¿no? El dibujo que tenéis a la izquierda es un ejemplo de humor blanco, ¿no? Tenemos dos ángeles de la guarda, uno el de la izquierda, que es un ángel de la guarda tradicional, y el segundo, el de la derecha, que es el ángel de la guardia, ¿no? Pues eso es humor blanco. Digamos que mi hijo Gonzalo, que es un ángel de la guarda, pues muchas veces está en modo guarda y de vez en cuando pues está en modo guardia, ¿no? Bueno, pues creo que eso no me cuesta mucho trabajo asimilarlo. Pero según el humor se va haciendo más duro, podemos ir al extremo contrario, que es el humor negro. Claro, hablar o pensar en nuestros hijos en términos de humor negro, eso nos puede costar mucho más. Ni siquiera hay por qué llegar a ello. El ejemplo de la derecha, sin entrar mucho en él, es un caso de humor negro, ¿vale? ¿Alguna vez podremos llegar a pensar en nuestros hijos en términos de humor negro? Pues eso depende del carácter de cada persona. Hay personas que les gusta el humor negro, ¿vale? Yo no soy una de ellas, pero a ver las haylas. Existe mucho humor negro en el mundo. Y si esa persona, con el paso de los años, se convierte en un huérfilo, pues quizás a esa persona ese humor negro no le resulte tan insoportable. A mí ya me resultaba insoportable antes de la muerte de mi hijo, pero entiendo que puede haber personas que puedan abordar incluso en estas situaciones el humor negro. Y por último, vamos a tratar un poco sobre la eternidad. Solemos decir que nadie muere. Nadie muere mientras que alguien es recordado. Pero hay que recordar que uno a uno todos somos mortales, pero todos juntos podemos llegar a ser eternos. Aquí lo que nos perjudica es el olvido. Claro, mientras que alguien se está acordando de tu hijo, ese hijo no ha muerto. Pero todos vamos a morir en algún momento dado. Luego habrá algún momento en el futuro en que nadie se va a acordar de ese hijo muerto, porque ya no hay nadie que lo recuerde. Ya murieron todos los que recordaban a ese hijo. Bien, para eso la tecnología nos puede ayudar. Yo soy informático y hoy en día podemos construir difuntos digitales, es decir, seres informáticos muy primitivos hoy en día,
que nos pueden ayudar a recrear a esos hijos que han fallecido. La inteligencia artificial nos puede permitir reconstruir nuestros seres queridos, incluidos nuestros hijos, por supuesto que sí. En este artículo pues explico cómo conseguir esto. Este es un tema al que volveremos más adelante, porque es un camino que cada vez está haciéndose como más fácil. La ventaja de un ser digital es que puede ser eterno, mientras que haya un ordenador en el cual funcione ese ser, estará ahí. ¿Mm? Y, por ejemplo, si echo un vistazo al túmulo de mi hijo, observaréis que está en un lugar que se llama Facebook. ¿Algún día dejará de existir Facebook? Pues yo creo que no. Por eso está ahí el túmulo de mi hijo, porque yo creo que Facebook nos va a sobrevivir a todos. En consecuencia, esta información sobre mi hijo perdurará por mucho tiempo, desde luego mucho más que cuando nosotros hayamos fallecido. Y si alguien tiene curiosidad o llega aquí por casualidad, pues podrá recordar a mi hijo muchos años después de que nosotros ya no estemos, básicamente. Entonces, esta es la manera en la cual mi hijo va a ser eterno, porque está en un lugar que yo creo que lo va a ser, que es Facebook, ¿vale? Si yo creyera que alguna vez Facebook va a desaparecer, pues colocaría a mi hijo en otro sitio.